Salam alaikum, un saludo de paz, bienvenidos a un nuevo capítulo de Islam a Islam, un retorno al Corán. En esta ocasión vamos a abordar uno de esos temas tan recurrentes, por desgracia, en los últimos tiempos, y es esa acusación que el Islam o el profeta del Islam, Muhammad, la paz sea con él, divulgó su mensaje en base a la violencia, ¿no? En base a difundir la palabra mediante la espada. Este discurso lo sostienen algunas esferas de xenófobas o islamófobas y también lo sostienen algunos grupos fanáticos o violentos. Y estas son mentiras que son alimentadas por falsedades, es decir, las mentiras de unos son alimentadas por las falsedades de otros. Y al fin y al cabo son dos caras de la misma moneda. Algunos incluso con pretendido conocimiento intelectual y otros con pretendido conocimiento religioso. En ambos casos, las carencias de conocimiento son más que evidentes y muchas veces intencionadas. ¿Realmente el Islam se divulgó en base a la violencia? ¿El profeta realmente llevó a cabo actos de violencia para divulgar la palabra? Vamos a resumir brevemente los acontecimientos más importantes que tienen que ver con esta cuestión. Sabemos que el profeta, la paz sea con él, nació en la ciudad de Meca. Para eso vamos a recurrir un momento a un mapa para colocarnos correctamente. Bien, en la ciudad de Meca, el profeta a partir de los 40 años empieza a divulgar su mensaje. Y hay que conocer que esta ciudad es también la sede de la tribu más importante de la península arábiga, la tribu de Quraysh, a la cual también pertenecía el profeta Muhammad, la paz sea con él, porque era el clan de Beni Hashim. Pero había otros clanes que son los que también lideraban, y eran clanes notorios como Beni Hashim, pero con mayor poder político y mayor riqueza, como son, por ejemplo, los Beni Umayya, que son los primos hermanos, donde tenía una contienda antigua con los Beni Hashim desde el hijo de Abu Shams, es decir, Umayya. Por lo tanto, estamos hablando del clan de los Beni Umayya. Cuando observan que el contenido del mensaje del profeta ya no solamente se trataba de un dios, ya que eso daba un poco igual, ellos manejaban tantos dioses que uno más, uno menos, les daba más bien lo mismo. El problema es que el contenido del mensaje de Muhammad empezaba a hablar de otros asuntos que podía poner en peligro el poder fáctico de los Beni Umayya o de la tribu de Quraysh en general. Y es hablar de que luchar contra ese discurso tribal de clasificación de castas y igualar el esclavo con el libre y la cuestión de la mujer y otra serie de cuestiones y hábitos y costumbres y tradiciones que son los estamentos del poder establecido en la época. Eso es lo que realmente veían en Muhammad como peligro, no el hecho de que invoque un Dios único, sino las implicaciones que eso habría tenido social, cultural y políticamente. Así que Quraysh decide de forma rotunda declararle la guerra al mensaje de Muhammad. Al principio el mensaje, pero a continuación, muy poco tiempo, declararía directamente la guerra al propio Muhammad y sobre todo a sus seguidores. Lo que sucedería a continuación es que en esa etapa Quraysh iba a perseguir a todo aquel que dice seguir el mensaje de Muhammad. Y aquí empezarían pues las atrocidades que iba a cometer Quraysh en las matanzas, por ejemplo, ejecuciones públicas como los famosos padres de Ammar ibn Yasser, que sus padres son ejecutados por decir seguir el mensaje. Llega la persecución hasta un punto en el que los musulmanes son expulsados, es decir, se les quitan sus casas, se les quitan sus propiedades, sus comercios, su forma de vida y son expulsados a las afueras de Meca. En las afueras de Meca van a sufrir además de la expulsión un embargo para que los que sigan a Muhammad abandonen ese camino y renieguen de ese mensaje. En ese año se va a llamar el año de la tristeza y es el año en el que el profeta Muhammad, la paz con él, pues muere su mujer Khadija, muere su tío y los musulmanes se ven en una situación de debilidad y de persecución y de asesinatos constantes y decide que era el momento de emigrar de Meca a la ciudad de Medina. Así que deciden
la migración y ese año inicia una etapa, es la égira, es decir, la inmigración, donde irían a la ciudad de Medina. En la ciudad de Medina son recibidos por otros creyentes que también siguieron al profeta Muhammad y se establecerían ahí durante un tiempo antes de que Quraysh decida de que había que terminar de una vez por todas con el mensaje de Muhammad, exterminando al propio Muhammad y a todos sus seguidores. Por lo tanto, Quraysh iba a convocar algunas alianzas y dirigir un ejército hacia Medina. En este ejército se enfrentaría una primera batalla, una primera contienda bélica en el barranco de Badr, que está alrededor de Medina, y ahí los creyentes, los seguidores de Muhammad, iban a presentar una batalla. ¿Por qué deciden presentar batalla? Bien, esto es un punto importante porque hasta entonces el profeta Muhammad jamás permitió a que ningún creyente levante la espada contra nadie. Pero en este momento hay una ley que le da permiso al profeta Muhammad utilizar la defensa propia. Es decir, cuando eres invadido o eres, digamos, alguien, una persona intenta exterminarte, pues tienes el derecho a defenderte. Y esta es la base de la ley coránica que encontramos en la Sura de Al-Hajj. Bien, en la Sura Al-Hajj dice lo siguiente. La ley 39 afirma: Udina lilladhina yuqataluna biannahum zulimu. Es decir, se les ha dado permiso a aquellos que son combatidos, es decir, son combatidos por otros, que realmente han sufrido la injusticia y que Dios realmente puede lograr su victoria. Aquellos que fueron expulsados injustamente de sus casas, simplemente porque han dicho que nuestro Señor es Dios. Y si no es porque Dios permite que las personas se defiendan los unos contra los otros, habrían sido destruidos, pues empieza a hablar de mezquitas, iglesias, sinagogas, etcétera, en las que se invocan el nombre de Dios. Y Dios realmente puede otorgarles la victoria, pues es el omnipotente, el grandioso. Por lo tanto, esta ley es la que permite o da permiso al mensajero iniciar ese derecho de autodefensa. Y eso lo vamos a ver de forma nítida y clara, y sobre todo la capacidad de ingenio que va a tener para evitar el derramamiento de sangre. Si observamos el mapa de nuevo, observamos que las distintas contiendas en Medina iban a tener todas ellas lugar alrededor de Medina, o sea, Badr, Uhud, etc. Algunas batallas las iban a perder los musulmanes, como la de Uhud o la de Hunayn, pero si nos fijamos, la mayoría son alrededor de Medina. Por lo tanto, de las 29 contiendas, bien, que iban a llevarse a cabo, la inmensa mayoría son dentro de este círculo, excepto en dos ocasiones, y veremos por qué fueron esas dos ocasiones realmente. Así que, en resumen, la guerra que declara Quraysh a Muhammad se inicia en el segundo año de la hijra. Nada más llegar los creyentes a Medina, Quraysh iba a declararles la guerra. Quraysh evidentemente tenía una red de influencias en toda la península de Arabia, pero no solamente en la península de Arabia, sino también fuera de la península de Arabia. Tenía alianzas tanto con buenas relaciones comerciales con el imperio de Etiopía, es decir, en África, y también con el imperio bizantino, sobre todo con los reinos súbditos del imperio bizantino, como con los reinos árabes gasánidas y todas las tribus aliadas de la zona norte, es decir, la zona en la que hoy sería Palestina, Siria, es decir, la zona del Levante, ¿no? Que eran súbditos del imperio de la Roma oriental. Esta es la red de relaciones políticas y comerciales de Quraysh, por lo tanto, por eso era tan importante Quraysh en la península de Arabia. Así que Quraysh iba a iniciar todas las invasiones para derrocar al profeta Muhammad en Medina a través de distintas alianzas y preparaciones de proyectos de invasión en distintos momentos. Recordamos que la guerra ha durado 8 años en distintas batallas. Pero todas ellas son, el profeta de Muhammad tenía que librar batallas para evitar que, tal como prometió Quraysh,
no solamente la aniquilación de los musulmanes y la misión profética, sino también esclavizar todos aquellos que siguieron al profeta y la violación de sus mujeres, tal como ellos presumían en sus poemas de amenazas, ¿no? Esa es la parte de, digamos, de la declaración de Quraysh. Así que el profeta Muhammad, la paz sea con él, creó una red de comunicación para saber todos los movimientos de los Quraishíes, con el objetivo de intentar siempre evitar el derramamiento de sangre. Bien. De entre estas capacidades observamos que una cosa muy interesante, y es que en estos 8 años todas las batallas o las contiendas fueron aproximadamente unos 29. De las 29, enfrentamientos realmente entre ejército y ejército eran 8. Entonces, ¿por qué se evitaron los otros 21 enfrentamientos? Pues por varias estrategias. Y es que, por ejemplo, el profeta, cuando llegaba la información de que los Quraysh habían reunido un ejército con otras tribus o han mandado la alianza a sus aliados a crear un pequeño ejército para invadir, él anticipaba los movimientos y sorprendía al enemigo, y este se disolvía inmediatamente y se retiraba. Entonces no había ningún tipo de enfrentamiento. La inmensa mayoría de estas contiendas se desarrollaron de esta forma y fueron ganadas prácticamente sin ningún derramamiento de sangre. La otra cuestión es que, vamos a ver un ejemplo de esto además, ¿no? Es que él anticipaba también cuáles iban a ser los movimientos políticos fuera de la península arábiga. En este caso, la última batalla, que es la batalla de Tabuk, después de que el profeta, cuando se dio cuenta de que si no retornaba él a su ciudad natal, Meca, y terminaba con el poder de Quraysh ahí, las invasiones no iban a cesar. Y es que, aun después de Meca, lo vamos a ver aquí en el mapa, bien, aquí en el mapa, aun después de Meca, de que el profeta fuese y recuperase el poder de Meca, los Quraysh iban a advertir al Imperio Bizantino de que Muhammad supondría una amenaza. Así que los bizantinos, a través de sus súbditos, especialmente el reino gasánida, el reino árabe gasánida, reunieron en la zona norte un ejército para invadir Medina. El profeta Muhammad había conocido ese dato y preparó un ejército para hacer un movimiento disuasorio. Y es que se iba a concentrar lo que podía de militares seguidores de Muhammad en la ciudad de Tabuk. En esa ciudad, en Tabuk, cuando los gasánidas se enteraron de que el ejército musulmán ya estaba en Tabuk, que había anticipado el movimiento, tal era la confusión que se generó entre sus aliados que se disolvieron todo el ejército. Es decir, el ejército entero fue disuelto. Tabuk fue una de las batallas que se ganó sin ningún enfrentamiento, como la inmensa mayoría. Y lo curioso es que en estos 8 años de enfrentamiento, las bajas que se generaron durante 8 años superaron poco más de los 200 bajas. Y esto ha sido el mayor éxito militar de todos los tiempos en la historia del Islam, porque se habían conseguido evitar invasiones, exterminios, genocidio, violaciones, con el mínimo costo de vida posible a través de estratagemas muy bien elaboradas. Por lo tanto, el profeta logró su objetivo, y es salvar la misión profética, salvar sus seguidores, proteger a todos los ciudadanos de Medina, a pesar de que ha habido traiciones de tribus como Beni Qurayza, Beni Qaynuqa, donde realmente en la batalla de la trinchera, donde realmente la consecuencia de eso no fue como afirman algunas crónicas que habían ejecutado hombres, no, fue tal como afirma la ley coránica, el exilio y la expropiación. Es decir, en aquel entonces lo típico cuando había una traición es que se ejecutaba al traidor, pero en este caso el profeta prefirió lo que Dios le ordenó, y es el exilio y la expropiación de propiedades. Por lo tanto, más pruebas que esto no se pueden dar en las circunstancias que se vivía en la época de alguien que podía utilizar el ingenio para lograr una paz realmente sólida
y evitar siempre el enfrentamiento, ya que el peligro que él suponía para los demás no era su espada, sino era su palabra. Bueno, espero que con estos pequeños datos hayamos conseguido entender realmente cuál era la historia de la difusión, aunque sea de forma muy resumida, de la difusión de la palabra del Islam, que realmente lo que busca es lo que Dios afirma en el Corán, y Dios no ama a los transgresores, sino que ama a la gente que entra en el camino de la paz y no sigue el camino del shaitán. Como dice Dios en el Corán, واتبعوا وادخلوا جميعا في السلم ولا تتبعوا خطوات الشيطان. Entrad todos en el camino de la paz y no sigáis los pasos del shaitán. Un saludo de paz. Wassalamu alaikum y nos vemos en otro capítulo.